Bueno, antes de comenzar, decirte que nosotros vamos a crear estos archivos login.php, estilos.css, conexión bajo postgre.php, ingreso.php, sesión.php y salir.php y los vamos a almacenar en la misma carpeta, que es donde tenemos nosotros nuestra carpeta htdocs, que es la de el servidor Apache, por ejemplo, el programa SAMP, ¿sí? Esta es la ruta. En la carpeta htdoc yo tengo una carpeta que se llama login.php y en esa carpeta login.php tengo todos estos archivos, ¿sí? Y tengo esta imagen de fondo. También no se olviden de darle start al servidor Apache. Entonces les traigo este login un poco mejorado del login que hice en el video anterior. En mi canal listas de reproducción tengo una lista de reproducción con varios videos. Bueno, en realidad no son varios, pero van a ser varios, donde explico ejercicios de PHP con PostgreSQL. Bueno, ahí tengo un login más básico que este. Realmente yo no soy muy buena con el diseño, es algo que estoy tratando de mejorar, pero eh, hice este login de usuario para ir ampliando un poco el conocimiento con las sesiones en PHP. En el video anterior del login de usuario expliqué más o menos, es decir, de manera resumida, qué es una sesión en PHP y para qué nos puede servir. Bueno, voy a continuar con el tema. También en el video anterior les expliqué que hacía falta cerrar la sesión. Bueno, en este video, en este login de usuario, que se puede decir que es el login mejorado, voy a explicar cómo cerrar sesión. Bueno, por ejemplo, si yo pongo el nombre de usuario, aquí tengo una tabla que se llama usuarios que se encuentra en la base de datos llamada BD2, ¿sí? Tenemos esta tabla con dos campos y tenemos estos usuarios registrados con su contraseña. Como comenté, las contraseñas deben de ir encriptadas, pero como esto es muy básico, así lo voy a dejar. Bueno, entonces, nosotros para poder ingresar a este sistema necesitamos ingresar un usuario registrado en la base de datos y de igual manera una contraseña. Y se tiene que cumplir las dos condiciones. Por ejemplo, un nombre de usuario es de ABC y la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por ejemplo, si yo pongo una contraseña incorrecta, ¿qué pasa? Me va a aparecer datos incorrectos. Claro que esta página es muy fea, ¿no? Pero el objetivo principal es hablar de las sesiones en PHP y claro, aumentar un poquito el conocimiento sobre otros temas, por ejemplo, un poco de CSS, HTML. Bueno, entonces si yo pongo una contraseña correcta, que es un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yo voy a poder ingresar. Vemos que en el video anterior yo no cerraba sesión. Bueno, aquí la voy a cerrar. Si yo le oprimo el botón salir, se cierra la sesión. Entonces vemos que he cerrado la sesión. Entonces, bueno, voy a explicar aquí esto que tengo aquí, CDN Phone Awesome. Ahorita les voy a explicar por qué he puesto esto. En un momento les voy a explicar. Pero bueno, me voy a ir aquí al Sublime Text y vemos, le he añadido unas cuantas cosas al código, ¿sí? Unas cuantas cosas, por ejemplo, he agregado esta style sheet, una hoja de estilos, pero es del framework Bootstrap. Bootstrap lo que hace es que nos ofrece varios estilos muy interesantes para aplicar a nuestros proyectos. Bootstrap es una librería, es una framework de CSS, entonces eh, no es el objetivo hablar de Bootstrap, pero vamos a utilizar un poquito de Bootstrap, ¿sí? Entonces, yo añado esto, simplemente lo que hice fue poner, para poder utilizar Bootstrap, simplemente ponemos cdn Bootstrap, creo que está la 5, cdn Bootstrap y ya pone la versión, ¿sí? Entonces, van a encontrar ustedes un código, el cual van a poner aquí en archivo HTML. Bueno, y también, esto les explico en un momento. Esto es para poder nosotros poner este, este icono de usuario, ¿sí? En un momento les explico esa parte. Bueno, me voy aquí a
la etiqueta body y vemos que tenemos una etiqueta center, que esta etiqueta center, vemos que dentro de la etiqueta center está todo esto. Bueno, eso lo que hace es que esté céntrico. Si te das cuenta, el login está céntrico. Luego aquí en el H1 es para darle un título. El H1, nosotros estamos poniendo H1 class, igual mi clase 1 es un nombre de clase que yo estoy definiendo. Este nombre de clase le puedo llamar como deseo, es simplemente para aplicarle un estilo en CSS. Es decir, con este nombre de clase yo puedo identificar a ese H1. Yo le llamé mi clase 1, entonces en la hoja de estilos yo pongo punto mi clase 1, que es el nombre de la clase, y aquí doy ese estilo. Le doy un poco de sombreado, al texto también. Si te das cuenta, el H1 tiene, claro que no, si te das cuenta, tiene un poquito como sombreado aquí. Observa, no sé si se distingue. También elegimos el tamaño de letra, el color de texto que es blanco y el fondo del H1 es este, que es como grisecito, ¿sí? Entonces le aplicamos estilo al H1. Luego aquí en el body, si te das cuenta, background-image, estamos poniendo una imagen de fondo, la cual tengo yo. En la carpeta de mi proyecto yo tengo esta imagen con extensión JPG. Entonces, si te das cuenta, esta imagen es la que tenemos de fondo. Esa imagen yo la pongo con la propiedad background-image y pongo el URL y el nombre de la imagen. Como esta imagen está en la misma ruta donde tengo mis archivos .php, no necesito poner la extensión, perdón, la ruta, solamente pongo el nombre de la imagen. Y esto pues es un estilo que había aplicado anteriormente, lo tengo comentado, quiere decir que esto no se va a aplicar. Bueno, esto le estamos dando un estilo al body, que es el fondo, es decir, el fondo que tenemos en nuestro login. Y a mi clase 1 le estamos aplicando este estilo, que mi clase 1 viene siendo el estilo que le estamos aplicando a H1, es decir, con esta clase le estamos aplicando el estilo a H1. Luego dice eClass igual a fa-user. Bueno, ¿de dónde saqué yo esto? Bueno, yo para poder utilizar ese icono tuve que poner, ¿dónde está? Esto que está acá. Simplemente ustedes van a googlear, van a poner CDN Font Awesome. Si te das cuenta, estoy en esta página, dice Font Awesome. Y simplemente puse el nombre de la página y puse icono usuario o icono user y te aparece esto. Y ya pues simplemente tú eliges el icono de tu interés y aquí ves el nombre que tiene esa clase. Por ejemplo, se llama fa-user. En mi caso, el que yo había tomado se llama fat. Bueno, simplemente lo que hacemos es copiamos esto y lo vamos a poner aquí en lo que donde nosotros queremos poner ese icono. Por ejemplo, yo lo quiero poner en el H1, pues simplemente pongo ese código, ¿sí? Después tenemos un div, aquí está la etiqueta div de apertura y aquí está la etiqueta div de cierre, y dentro de ese div está el formulario, dice div class, mi clase 2, lo que pasa es que comenté, bueno, no, este no lo estoy aplicando, era manera de prueba, así que no nos sirve este div, simplemente lo dejo así, lo guardo y si te das cuenta no va a haber, ya voy a cerrar esto, no va a haber ningún cambio, ya que ese div ni siquiera tenía ningún estilo ni nada. Bueno, entonces tenemos el formulario, aquí, bueno, voy a cerrar la etiqueta form, dice form action y esto nos va a llevar, en el momento que enviemos, demos clic en el botón tipo submit, nos va a enviar a sesión.php, el método es post. Luego aquí pues esta parte son los inputs, este input tipo texto que se llama user, dice con el placeholder pusimos ingrese su usuario, es lo que aparece aquí, este input se llama user, es el nombre que yo le di, esto nos va a servir en el momento que nosotros identifiquemos, autentiquemos el usuario y la contraseña. Entonces, luego un salto de línea y tenemos el otro input de tipo password, es decir, que este lleva puntitos, de ese tipo password, y le llamamos pass. Placeholder, con placeholder ponemos ingrese su contraseña y es lo que aparece aquí.
Luego un botón tipo Submit, Type Submit. Y aquí estamos aplicando un estilo de la framework Bootstrap. Ponemos class igual a btn-dark y al ponerle esto, por ejemplo, si yo lo pongo btn- no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama subsets, es un color verde. Ahí está, si se dan cuenta, ¿sí? Es un color verde, de igual manera creo yo que no se ve tan mal, pero igual tú puedes buscar ahí los diferentes diseños que le puedes aplicar a tus botones, ¿sí? Y luego ese botón va a decir ingresar, ¿sí? Bueno, esto es la parte visual. Como les dije, en el momento que nosotros le demos, ingresemos usuario, contraseña y le damos aquí, esto nos va a redirigir a sesión.php. Sesión.php, bueno, primero antes que nada la conexión. Aquí hacemos la conexión. El host, en mi caso, es localhost. Me imagino que en tu caso también puede ser localhost. Si ya tú estás, si no estás trabajando con un servidor remoto y eso, entonces, si estás trabajando desde tu máquina, pues pones localhost. Luego el nombre de la base de datos, en mi caso se llama BD2. Es el nombre de la base de datos, aquí lo puedes ver. Y luego el user es el usuario por defecto que tiene Postgres, yo se lo dejé así. Luego el password en mi caso es un 234. Entonces ya con esto nosotros establecemos la conexión de con la base, con el gestor de base de datos PostgreSQL. Bueno, como te comenté, en el momento esto nos lleva a sesión.php. En sesión.php, aquí es donde ya te voy a hablar de las sesiones. Bueno, en un momento te voy a hablar de las sesiones, ya que del caso. Aquí pues requerimos la conexión que establecimos. El archivo se llama conexión-postgres.php. Luego aquí con la función session-starts, lo que hacemos es que estamos comenzando la sesión, ¿sí? Aquí declaramos una variable llamada usuario y esta variable va a tomar, ahí se va a almacenar lo que nosotros hayamos tecleado en el input llamado user. Si te acuerdas, el input llamado user es este. Entonces, lo que tú hayas aquí, lo que tú hayas tecleado aquí, eso lo que tú hayas tecleado, estamos diciendo que lo vamos a almacenar en la variable llamada usuario. Y de igual manera, lo que tú hayas tecleado en el input llamado pass, el input llamado pass, pues es este, ¿sí? Es decir, es donde tú ingresas la contraseña. Quiere decir que lo que tú hayas tecleado allí, lo vas a almacenar en la variable, una variable que declaramos que se llama clave, ¿sí? Luego aquí tenemos una variable llamada query y aquí hacemos una consulta. Vamos a seleccionar de la tabla usuarios aquellos usuarios en los cuales usuario es el nombre del campo donde ponemos el usuario y contraseña es el nombre del campo donde ponemos la contraseña. Entonces, aquí estamos diciendo que vamos a seleccionar aquellos usuarios en los cuales usuario, es decir, que lo que tenemos en la base de datos sea igual a nuestra variable usuario. Es decir, la variable usuario es la variable PHP, es donde almacenamos el valor que tecleamos en el input. Y también, es decir, aparte de seleccionar usuarios, que el usuario de la base de datos sea igual al usuario que tecleamos en el input, también tiene que ser lo que tenemos en contraseña. La contraseña que tenemos en la base de datos debe de ser igual a la que hayas tecleado en el input. Si se cumplen las dos condiciones, eh, quiere decir que el usuario va a poder ingresar, ¿sí? Pero aquí lo que se hace es que aquí se almacena esa consulta. Luego aquí, con pg-query se ejecuta la consulta y le pasamos la variable conexión. Esta variable conexión la obtuvimos, hay que recordar, de nuestro archivo conexión-postgres.php, ¿sí? Entonces, le pasamos a la función pg-query la conexión y el query. Quiere decir que se ejecuta la consulta. Luego aquí, con la función pg-num-rows, le pasamos la variable consulta y esto nos devuelve el número de filas. Es decir, esto nos va a devolver por lo menos un resultado, ya que si se cumplen las dos condiciones quiere decir que se encontró un usuario, es decir, que el usuario ingresó correctamente su nombre de usuario y su clave. Entonces esto nos va a dar resultado 1, debido a que
nosotros en el momento que ingresamos aquí el usuario y contraseña, eso lo va a comparar con lo que tenemos en la base de datos. Entonces nos va a dar, por ejemplo, uno. Y aquí con esta función vamos a contar el número de filas, ¿sí? De nuestra consulta, la consulta que se ejecutó. Y eso lo vamos a almacenar en la variable cantidad, ¿sí? Luego vamos a preguntar con el if la condición si cantidad es mayor que cero, quiere decir que el usuario por lo menos encontró un registro, es decir, que el usuario ingresó correctamente su usuario y clave. Si es así, aquí estamos utilizando a esta variable eh, session. Te explico. Cuando una página ha creado una sesión, es decir, o ha accedido a una sesión, significa que ya existe, es decir, que ya se creó una sesión anteriormente. Esta es una matriz en la que se pueden definir valores como en cualquier otra matriz. Y esta nos va a servir para que se pueda asociar, es decir, para que se pueda acceder a la información desde otra página. Es decir, gracias a esta variable session, nosotros vamos a poder acceder a esta variable usuario desde otra página. En un momento les explico esa parte, ¿sí? Bueno, continúo. Si cantidad es mayor que cero, quiere decir que el usuario ingresó correctamente su clave y contraseña. ¿Qué es lo que va a pasar? Se cumple la condición, se ejecuta el if y aquí dice header, esta cabecera nos va a enviar a la siguiente locación, que es ingreso.php. Es decir, como ingresamos bien nuestra clave y contraseña, se nos va a enviar a ingreso.php. Entonces, ingreso.php, vemos que aquí dice session-start. Bueno, aquí te explico sobre la variable de sesión. Lo que voy a hacer primero es que voy a comentar esto, lo voy a comentar para que veas la importancia de nosotros poder establecer la sesión. Bueno, la tengo comentada, por lo cual esta parte del código de la línea 11 no se va a ejecutar, ¿sí? Si yo, por ejemplo, voy a ingresar el usuario de ABC, pongo la contraseña, ¿qué pasa? Si te das cuenta aquí ya no me aparece bienvenido, ya no me aparece el nombre de usuario. Si te das cuenta dice indefinido, array, dice nombre-usuario. Bueno, aquí lo que voy a hacer es otra cosa. Me voy a ir aquí a ingreso.php y yo voy a comentar esto también. Lo voy a comentar. Entonces, lo ejecuto. Nuevamente voy a tratar de ingresar. Y si te das cuenta ya no me aparece bienvenido y no me aparece el nombre de usuario como aparecía anteriormente. Si era usuario de ABC, aparecía bienvenido de ABC. Si llamaba, por ejemplo, Lupita, aparecía bienvenida Lupita o bienvenido o como se llame el usuario. ¿Por qué? Porque aunque nosotros con la función echo de PHP estamos diciendo bienvenido y estamos concatenando la variable usuario, esta variable usuario, si recuerdas, la tenemos nosotros aquí en el archivo sesión.php. Tenemos a la variable usuario, pero nosotros, aunque la estamos tratando de mostrar el valor de la variable, no es posible, ya que no se está estableciendo un tipo de, se puede decir, de conexión entre este archivo ingreso.php, es decir, más bien dicho, entre esa variable con este archivo ingreso.php. Es decir, por ejemplo, en esta página nosotros creamos una variable llamada usuario y la podemos utilizar en esta misma página. La podemos utilizar sin ningún problema, ¿sí? Pero en esta otra página, ingreso.php, estamos tratando de imprimir ese usuario, es decir, mostrar el usuario, el nombre de usuario. Y aunque las dos páginas se encuentran en el mismo servidor, ingreso.php no tiene acceso a la variable que creamos en la página sesión.php. Por eso se nos muestra un aviso al ejecutar y no aparece ese nombre de usuario. Bueno, para eso nos sirven las sesiones. Las sesiones nos van a permitir que páginas distintas puedan acceder a una variable común y eso es la matriz que tenemos aquí, guión bajo session. Es decir, si yo, por ejemplo, aquí lo que estoy haciendo es que estoy diciendo que mi usuario, que vamos a suponer que el usuario es, si recuerdas, era, un usuario es de ABC.
Aquí estoy diciendo que ese usuario lo vamos a almacenar en esta matriz, dice guión bajo session. Y le estamos dando este nombre, guión bajo usuario, ¿sí? Es decir que gracias a esta parte del código nosotros vamos a poder acceder a la variable usuario desde otras páginas, por ejemplo desde ingreso.php. Es importante en cada página establecer la sesión, dice sesión-start. Yo le quito este comentario y ya con esto ya estamos diciendo que nuestra variable de sesión la vamos a almacenar en la variable usuario. Entonces ya con eso nosotros vamos desde la página de ingreso.php, vamos a poder mostrar sin ningún problema cuál es ese usuario, ya que nosotros estamos creando sesiones, ¿sí? Es decir, en esta primera página se creó la variable en la matriz _session, ¿sí? Que nosotros nos permite, aparte de nosotros, esta variable usarla en esta misma página, también la podemos utilizar en otras páginas, ¿sí? Entonces, gracias a esta matriz _session, desde la página ingreso.php, nosotros podemos utilizar esa misma variable, ¿sí? Es decir, va a tener acceso a esa misma variable, entonces con eso ya después sin ningún problema vamos a poder mostrar a ese usuario, a esa variable. Por ejemplo, yo ingreso, le doy ingresar, bueno, aquí está ocurriendo algo, lo guardo, creo que no lo guardé, bueno, lo vuelvo a ejecutar, me voy a salir. Si te das cuenta, sin problema se aparece aquí el resultado de la variable sesión. Te aparece el nombre de usuario. Ahora, falta explicar una parte que es cerrar la sesión. Aquí para poder cerrar la sesión utilizamos a la variable session-destroyed. Perdón, a la función session-destroyed. Y lo único que hace es que usted destruye la función, destruye la sesión. Para poder cerrar la sesión, creo un archivo aparte que se llama salir.php, todos en la misma carpeta, Entonces, primero inicializamos la sesión y luego en esta parte la estamos destruyendo. Es decir, vamos a cerrar esa sesión. Y en el momento que nosotros oprimamos el botón salir, si te das cuenta, aquí tenemos, dice, bueno, me faltó una cosa. Aquí en ingreso.php me faltó explicar lo siguiente. Aquí vamos a mostrar nosotros este hipervínculo. Ponemos a la etiqueta A con su atributo href y aquí está diciendo que esto va a ser un link. Dice salir.php. Es decir, en el momento que nosotros le demos clic, nos va a redirigir al archivo salir.php, que dice salir. Es decir, si te das cuenta, dice salir. En el momento que nosotros demos clic, nos va a redirigir al archivo salir.php. Es decir, nos va a redirigir aquí. Y este archivo salir.php va a destruir la sesión con la función session-destroy. Y esto nos va a redirigir a la página inicial, a login.php. Y después con exit vamos a salir. Es decir, que nosotros destruimos la sesión con la función session-destroy y eso es lo que es importante para que se pueda cerrar esa sesión.